Soy médico, ¿hay algo en lo que pueda ayudar después de terminar mi turno de trabajo habitual? Me dirigía a casa, a mi departamento en la ciudad, caminando por un distrito comercial del centro. Noté una multitud. El olor a algo quemado llenó el aire y el color rojo. Las luces de las ambulancias y los coches de policía iluminaron el área. Supe de inmediato que era un accidente. Empujé entre los espectadores para llegar a la cinta policial. Luego me identifiqué ante el paramédico. Los médicos que vestían uniformes blancos y cascos, los signos vitales están estables, el paramédico me informó. Signos vitales estables en este contexto significaba que el pulso de la persona lesionada, la presión arterial, la respiración y la temperatura corporal eran normales. El rescate está trabajando en la extracción. Gracias por su ayuda. La joven paramédica dijo esto enérgicamente y me dio un rápido saludo. La multitud de espectadores seguía viniendo. Subí a bordo y me fui, pero siguieron llegando más personas. Me quedé allí en silencio observando las operaciones de rescate y luego la joven paramédica vino corriendo hacia mí y me pidió mi información de contacto. Saqué mi billetera de mi bolsillo trasero y le di mi tarjeta de presentación. De la clínica médica donde trabajo comparó la tarjeta en mi cara mirando de un lado a otro entre los dos. ¿Soy sospechoso de algo? Es cierto que en ese momento llevaba una camiseta y jeans, un aspecto bastante casual para cualquiera que me viera. Probablemente no parecía el típico médico de 28 años. Me preguntaba si pensarían que era una especie de médico falso que simplemente estaba bromeando. En 10 minutos llegó una nueva ambulancia y un médico con una bata blanca con el mensaje «Equipo médico de desastres» escrito en la parte trasera se bajó de la ambulancia. El paciente rescatado fue escoltado a la ambulancia por este médico. De mí se reían y discutían si era o no un médico de verdad. A pesar de que no hice nada, me sentí algo avergonzado por haber ofrecido impulsivamente mi ayuda como médico solo para ser superfluo. Al final era solo un espectador más como todos los demás que se habían reunido allí. Había trabajado en la clínica médica actual por poco menos de 2 años. Era un médico novato con poca experiencia. Sin embargo, cuando trataba a los pacientes en la clínica me llamaban Doc. ¿Se me había subido a la cabeza? Por eso me había excedido. En el lugar del accidente anunciando que era médico a pesar de que nadie me había preguntado por un tiempo después seguí cuestionándome casi hasta el punto del absurdo, pero a medida que pasaban los días y el trabajo se ponía más ocupado, comencé a olvidarme de todo. Fue en ese momento durante mis horas de trabajo cuando la recepcionista de la clínica me envió una llamada externa. Sí, soy David. Para mi sorpresa, la llamada era de la paramédica que me había entregado mi tarjeta de presentación en la escena del accidente. Gracias, doctor Jones, por su consejo. No hay problema. Espero no haberme interpuesto en la forma en que ella continuó diciendo que, como paramédicos, no son médicos y solo pueden realizar procedimientos médicos limitados, por lo que incluso durante las actividades de emergencia siempre hay una sensación de ansiedad, por eso solo tener un médico. Con eso la llamada terminó bien, es solo una charla educada, supongo que aunque aprecié su agradecimiento, tomé sus amables palabras a la ligera. Algunas semanas después estaba en el tren de alta velocidad para ir al Hospital General donde iba a hacer mi pasantía. Mientras relajándome y leyendo un cómic que había comprado en el kiosco de la estación, apareció un anuncio por el intercomunicador. Miré alrededor del vagón del tren y observé las caras de los pasajeros. Nadie más se puso de pie, al menos en este auto no había otro médico además de mí. Una sensación de urgencia me recorrió. Tuve que ponerme en movimiento, pero al mismo tiempo las dudas inundaron mi mente. ¿Podría realmente manejar esta situación en ese momento? El conductor pasó apresuradamente por el pasillo, no había tiempo para que Dilly se entretuviera. Me robé preparándome para levantarme, pero mis piernas se sentían débiles y no podía levantarme. Fue entonces cuando sucedió. Muchas gracias por tu ayuda en ese entonces. Recordé la voz del paramédico. ¿Quién me llamó después del accidente? Me identifiqué como médico, pero en realidad no pude hacer nada en el lugar. ¿No me convertí en médico para salvar vidas? Me di una patada mental en los pantalones y finalmente me levanté. Corrí tras el conductor, atravesó 2 o 3 vagones. Una vez que lo alcancé le di unas palmaditas en la espalda. Disculpe, el conductor se giró hacia mí y me preguntó qué necesitaba.
Soy médico. Le dije al escuchar que respetuosamente se hizo a un lado para mostrarme un asiento más adelante. Había un hombre de unos 50 años con un estetoscopio en la mano tranquilizando a un paciente mientras yo dudaba. Otro médico había respondido a la llamada. Me sentí aliviado pero también avergonzado de mí mismo. Me volví para regresar a mi asiento y cuando subí a la cubierta sentí un golpe. No pude ubicar de inmediato quién estaba vestida con un vestido femenino, su cabello suelto y brillante, su maquillaje natural pero no demasiado hecho y su piel clara y radiante. Me llamó la atención. ¿Puedo preguntarte con quién estás? La joven se puso firme, llevó su mano a un lado de su cabeza y saludó. Usted es el paramédico de esa época. Una vez que finalmente la reconocí, dejó caer el saludo y sonrió radiante mientras hablábamos en la cubierta. El conductor de antes pasó y le preguntó si podía pasar al asiento de al lado. Me acordé de las fiestas universitarias de en mi juventud. Ella estaba de vacaciones regresando a la casa de sus padres. Tenía 26 años, 2 años menos que yo. Se convirtió en bombero hace 7 años y obtuvo su licencia de paramédico hace menos de un año. Escuché el anuncio de emergencia médica antes y corrí a ir a ver si había algo que pudiera hacer. Resulta que ya había llegado otro médico. Ella había estado observando cómo se desarrollaba la situación. Cuando llegué tarde a la escena reconocí tu voz. Tan pronto como dijiste que soy médico, fue porque sonaba tonta e incómoda. Cuando dije eso de manera autocrítica ella me miró con ojos perplejos. En realidad me puse muy nervioso con la llamada de emergencia. Le confesé que dudé en identificarme como médico, por eso no me levanté de inmediato. Ella mantuvo sus ojos fijos en los míos sin apartar la mirada. Y parecía estar buscando las palabras correctas para decir azúcar y leche. El silencio era incómodo así que lo rompí. Pero tú hiciste step up, fuiste al paciente y le dijiste, soy médico. Bueno, sí, eso es cierto. ¿Por qué lo haces? Podría simplemente haberlo ignorado. Su pregunta me hizo pensar. Me di cuenta de que podría haberlo ignorado. Dudé cuando escuché la llamada de emergencia preguntándome si debía identificarme, pero si hubiera decidido ignorarlo desde el principio no habría tenido ninguna dudas. En última instancia, mi trabajo como médico es salvar vidas, por eso me convertí en médico en primer lugar. Cuando dije eso, ella asintió profundamente sin apartar la mirada y luego lentamente se giró hacia mí mirándome directamente a los ojos. Me sentí huido por la intensidad de su mirada. Eso es maravilloso. Casi había olvidado por qué me metí en esta línea de trabajo. Mi mente estaba en un torbellino, pero que me llamaran maravilloso me hizo sentir un poco avergonzado. En realidad fue la llamada telefónica que me diste aquella vez que me hizo hablar. Gracias por esa llamada. Esa llamada me había dado el empujón que necesitaba para identificarme como médico. Realmente de verdad nuestros rostros se acercaron naturalmente. Ojos afortunados. Pensé que era solo una llamada de cortesía cuando la recibí, pero no fue así el caso, dijo luciendo un poco molesta. Pero incluso durante ese accidente como hoy no fui de mucha ayuda. No, eso no es cierto, solo tenerte allí hizo una gran diferencia. Me sentí salvada. Aunque ella es paramédica, su práctica médica es limitada en comparación con la de un médico. Cuando las cosas se salen de control, no tienen más remedio que confiar en un médico, así que dijo que el simple hecho de tener un médico como yo en el lugar proporcionaba suficiente tranquilidad para realizar procedimientos que salvan vidas. Así es exactamente como es. Luego compartió que ella regresará a casa para discutir su futuro con sus padres, quienes se han mostrado escépticos sobre su carrera y los servicios de emergencia. Sin embargo, sus padres reconocen que ser paramédico es un trabajo significativo y respetable. Pero, ¿por qué insisten en que yo no debería hacer este trabajo? Preguntó. Que el trabajo implica turnos de 24 horas y nunca es fácil, es físicamente exigente y a veces puede ser riesgoso. Además, las mujeres solo constituyen un pequeño porcentaje de los bomberos, incluidos los paramédicos. Todavía es en gran medida un mundo de hombres. Probablemente sea el deseo de los padres que su hija tenga un trabajo más fácil por amor a ella. Puedo entender por qué tus padres estarían en contra de eso. Ser paramédico es difícil. ¿Crees que sí? Al doctor se dio la vuelta como si estuviera haciendo un puchero. Su reacción me pareció irresistiblemente linda. Un anuncio por el intercomunicador de que nos estábamos acercando. En la última parada,
ambos bajamos nuestras maletas del compartimiento superior y comenzamos a prepararnos para bajar del tren. Entonces algo pasó por mi mente, así que decidí preguntarle si te di mi tarjeta de presentación en el lugar del accidente. Ella asintió, sí. Le pregunté por qué. Seguí comparando mi cara con la tarjeta de presentación en ese entonces. ¿Pensaste que era una especie de médico falso? Entonces ella agitó su mano de lado frente a mí diciendo que no. Resultó que vivía muy cerca de mi clínica y había pasado por allí casi todos los días. Ese día se sorprendió al ver que yo era el médico que trabajaba allí. Después de eso ambos nos bajamos del tren y caminamos juntos hasta el Dr. Gates. Gracias por pasar tiempo conmigo hoy, para nada de que estás hablando mientras yo parecía desconcertado. Ella continuó que había estado luchando con cómo convencer a sus padres de aceptar su elección de convertirse en paramédico. Hablar conmigo durante ese viaje en tren en Amtrak la ayudó a aclarar sus pensamientos. Les diré que no quiero dejar el trabajo de emergencia para alguien más. No se trata de por qué debería hacerlo, sino que puedo hacerlo porque soy yo. Eso es lo que voy a decir con eso. Ella me dio una cálida sonrisa y se alejó con confianza. Al regresar, perdido en pensamientos sobre el horario de la tarde, vi a una mujer en un chándal parado frente a una máquina expendedora. Pensé que probablemente estaba indecisa sobre qué comprar y seguí caminando, pero luego el Dr. Jones fue. Ella quien había gritado que estaba radiante incluso con su traje de jogging tal como estaba cuando la vi. Ella en el tren. Wow, eres tú Lori, qué sorpresa. Ella estaba libre ese día y había salido a trotar. Dijo que había tenido sed y estaba buscando tomar algo de la máquina expendedora, pero lo único que tenían eran bebidas azucaradas, así que estaba indecisa. Regresé a mi clínica. Ella decidió acompañarme, abandonó la máquina expendedora y compró un poco de agua mineral en una tienda de conveniencia en el camino. Hablando de cuál, tus padres dieron su aprobación, tomando un sorbo de su agua mineral recién comprada. Respondí que sí. Logré convencerlos. Me sentí orgulloso de ella por decir eso con tanta confianza. ¿Qué piensas de las paramédicas? La doctora fue tomada por sorpresa por su repentina pregunta. Dudé en responder. Quiero decir, ¿qué piensas de alguien como yo? La tercera vez que nos encontramos al azar, tal vez no sea tan aleatorio después de todo. A partir de entonces comenzamos a reunirnos cada vez que podíamos encontrar un momento libre en nuestras apretadas agendas. En una tarde rara en la que ambos estábamos libres, ¿qué tal una más copa de vino? Le pedí en un restaurante frente a la estación. Suena bien, una copa más. Somos médico y paramédico, pero no es delito soltarse de vez en cuando, ¿verdad? Dijo eso, pero antes de pedir otra copa de vino ella comenzó a sentirse borracha y parecía que estaba a punto de volverse inestable. Esto no es bueno. Levanté la mano para hacerle un gesto al camarero para que pospusiera las órdenes. Luego volvió a la realidad y preguntó qué pasaba con las órdenes del médico de Wyandotte. De repente escuchamos un fuerte estruendo proveniente del camino. ¿Qué fue eso? ¿Un accidente? ¿Qué crees que fue el ruido? Ambos cambiamos al modo de emergencia en un instante. La mayor parte del alcohol ya se había disipado. De todos modos, pudimos decir claramente que habíamos estado bebiendo. Si es necesario, cuando no puedes ser útil, entonces no puedes ser útil, pero ahora no era el momento en que teníamos que llegar allí lo más rápido posible. Nos miramos el uno al otro, asentimos con las manos fuertemente tomadas y corrimos hacia la fuente del ruido. Soy médico, soy paramédico. Entonces, ¿cómo encontraste la historia de hoy? Pulsar los botones me gusta y suscribirse realmente nos anima a seguir creando.